Hola, ¿qué tal? Todos sean muy bienvenidos a nuestra serie de meditaciones diarias siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy estamos en el capítulo correspondiente a Mateo 1 y Ruth 4, del 8 al 12. Hoy sábado 7 de febrero. El título del mensaje de hoy es Redención. Todos sean muy bienvenidos. Soy Rafael Pola. Qué gusto, estamos llegando al final de una semana. Es una gran bendición el que podamos continuar en esta serie que nos prepara para seguir las huellas de Jesús de Nazaret. Estamos en una semana que ha sido una semana de lo previo, lo que antecede a las primeras huellas de Jesús caminando entre nosotros. Así que continuamos con este día sábado. Hoy tenemos un pasaje muy bello y su correspondiente en el Nuevo y también en el Antiguo Testamento. Así que espero que sea un sábado de edificación, que tengas tiempo para poder meditar en la palabra y leerla por tu cuenta, por completo, los textos que voy a considerar. Ruth 4. Te recomiendo que leas todo el capítulo 4. Es una hermosa forma en que el libro de Ruth termina, una historia de redención. Y también Mateo 1, también todo el capítulo 1 de Mateo a partir del versículo 21, del versículo 1, perdón. Hoy tenemos como título de nuestra meditación el linaje de Jesús. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo, que es el que nos corresponde al día de hoy, lo primero que encontramos es un milagro. No es un milagro, no es una parábola, ni estamos ante una escena que nos conmueva. Nos sorprende que al abrir el Evangelio encontramos una larga lista de nombres. Para muchos lectores modernos y también para quienes escuchan la palabra, una genealogía parece la peor manera de empezar una historia que toque nuestro corazón. Suena algo árido, distante y poco inspirador. Pero en la Biblia, las genealogías no son relleno, son declaraciones muy profundas, son la manera en que la Escritura nos dice algo muy concreto. Dios no actúa fuera de la historia humana, Dios actúa dentro de la historia humana. Así se va enlazando generación tras generación en lo que más de una historia familiar es la historia de la salvación. Dios no salva desde arriba, Él se involucra, entra en la trama real que incluye nombres, decisiones, fracasos y también historias que inspiran por su fidelidad. Mateo lo sabe muy bien y por eso comienza así. La genealogía que Mateo presenta conecta a Jesús con Abraham, el padre de la fe, y con David, este gran rey que ha sido llamado un rey conforme al corazón de Dios. Pero la línea que se traza desde Abraham es totalmente transparente y verdadera. No es limpia ni se ha idealizado. Está llena de nombres de personas que han quebrado, de historias inesperadas y de personas que parece que no encajan en esta historia. Y eso ya es un mensaje para muchos de nosotros que sentimos que en la vida no hemos encajado bien a bien en ningún lugar. Y es ahí en donde la genealogía deja de ser un registro frío con nombres y nombres y nombres y se convierte en un mensaje poderoso, en parte
de las buenas nuevas. Algo muy parecido ocurre con el libro de Ruth. Así que empecemos con Ruth, verso 18 hasta el verso número 22. Dice así: este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Se refiere al antepasado de Boz. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed, hijo de Ruth. Y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Como pueden observar, al final de esta genealogía ya el texto no deja lugar a dudas porque es importante la historia de Ruth. Una historia pequeña, por cierto, pero que sostiene una promesa monumental. El libro de Ruth comienza en un contexto de pérdida. Hay hambre, hay migración forzada y hay muerte. Noemí pierde a su esposo y en poco tiempo va a perder también a sus hijos. Ruth, su nuera, es una mujer moabita, extranjera, viuda y sin protección social. En el mundo antiguo, eso equivalía a no tener ningún futuro posible. Sin embargo, esta historia aparentemente pequeña sostiene una promesa enorme. Ruth decide acompañar a Noemí y regresar con ella a Belén. Allí entra en escena Boz, un pariente del difunto esposo de Ruth. Él tiene la posibilidad, pero no la obligación, de ejercer dos leyes antiguas de Israel que estaban diseñadas para proteger: el derecho del redentor, el Goel, y la ley del levirato. Ambas leyes fueron diseñadas para proteger a las familias vulnerables, para que la tierra de alguien que haya fallecido no se perdiera y para que el nombre del difunto no desapareciera de Israel. Si llegamos al capítulo 4 del texto de Ruth, Boz realiza un acto legal público. Frente a los ancianos de la ciudad, acepta redimir la heredad en peligro de perderse y casarse con Ruth, una moabita. El gesto se sella con algo que hoy nos parece extraño: una sandalia. En esa cultura, entregar la sandalia significaba transferir un derecho legal, pero detrás de ese gesto hay algo más profundo que simplemente cumplir con las leyes. Un gran estudioso del Antiguo Testamento describe este acto como justicia restaurativa. Vos no actúa por conveniencia económica. De hecho, otro pariente más cercano rehúsa hacerlo porque de hacerlo así comprometería su propia herencia. Ese hombre ya no se le registra su nombre en el texto. Queda como, la expresión en español sería fulano de tal. El que protege su interés pierde su nombre, pierde su identidad. El que actúa con compasión entra en la historia de la salvación. La comunidad bendice a Ruth comparándola con Raquel y con Lea, nada más, las grandes matriarcas de Israel. Es un momento realmente sorprendente. No debemos normalizarlo ni quitarle la importancia. Una mujer extranjera de un pueblo que, según Deuteronomio, debería quedar al margen, ahora es reconocida como parte de la casa de Israel, como una piedra que se coloca en el muro de Israel. Ruth da luz a Obed. Obed será el padre de Isaí. Isaí
será el padre del rey David. Minúscula no es la importancia de esta historia. Termina, pero la promesa apenas está comenzando. Hemos leído ya el texto de Ruth. Y podemos continuar entonces ahora hasta el pasaje de Mateo. En el pasaje de Mateo también encontramos una genealogía al inicio del texto bíblico, una genealogía larga, dado que empieza con Abraham y sigue con los patriarcas, con Judá, con los diferentes descendientes de esta línea genealógica. Se menciona a Isaí, el padre de David, a Usías, el padre de Jotam, y sigue los versos 13, 14, 15, 16, enumerando la genealogía. Al verso 17 nos dice algo Mateo interesante. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro hasta el Mesías. Y enseguida llegamos ya, bueno, sin duda que este será un pasaje para nosotros muy, muy importante. Y este es el relato del nacimiento de Jesús, el Mesías. El relato de Mateo tiene algunas diferencias con el que hemos ya leído en el Evangelio según San Lucas. Mateo abre su Evangelio con una frase cargada de sentido. En griego, la frase es biblos genesos, literalmente libro del origen o libro de la nueva creación. Mateo está diciendo algo muy audaz en su idioma original. Con Jesús comienza algo tan decisivo como el Génesis original. Dios está iniciando un nuevo capítulo para la humanidad y entonces incluye Mateo la genealogía. Algo más inusual es que Mateo incluye mujeres y no a cualquier mujer, a mujeres con historias complejas. Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías, y esto da pie a que Mateo, nos explican los eruditos, menciona a estas mujeres para preparar al lector para un nacimiento que también romperá expectativas sociales y religiosas. Ruth, en esta lista de Mateo, no está ahí como un nombre más. Está ahí para decirnos que en la historia de Dios siempre ha avanzado incorporando a quienes parecen quedar fuera, los que no se sienten a gusto en ningún lugar. Cuando Mateo narra el nacimiento de Jesús, cuida cada palabra. María, dice el evangelista, está comprometida con José. Esta palabra que usa Mateo, compromiso, en el mundo judío, era legalmente vinculante. Antes de que vivieran juntos la pareja, como es el caso de María con José, ella queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Y aquí en Mateo sobresale el personaje de José, que es descrito como dikaios, que es una palabra que significa justo, y nos va a referir a otro personaje llamado de una manera similar en la historia que hemos leído. Pero su justicia no es algo legalista o duro o rígido. Él, siendo justo, decide que su justicia no implica poner a María bajo el peso de la ley, sino proteger a María. Le evita la humillación pública. Es una justicia que se parece mucho a la actitud que tuvo Boaz con Ruth.
Y aquí estas historias como que confluyen de una manera maravillosa. En un sueño, el ángel le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María. Ese título no es decorativo. José es heredero legal de toda la línea davídica. Y cuando el ángel le ordena ponerle nombre al niño, le está dando igualmente una instrucción legal. En la antigüedad, nombrar a un hijo era adoptarlo formalmente. Así Jesús, concebido por la obra del Espíritu Santo, entra plenamente en la historia humana por medio de la obediencia de José. Mateo usa un verbo, fue engendrado, en pasivo. Dios es el autor de este origen, no José. Jesús es hijo de Dios por su origen e hijo de David por la adopción legal en el linaje de David que concluye en José. Ruth y Mateo están perfectamente unidos, ambos relatos. En los dos hay un hombre justo, vos en Belén, José también en Belén. Ambos realizan un acto legal, movidos por la compasión. Ambos protegen a una mujer vulnerable. Ambos, sin saberlo, participan en el plan de Dios para traer salvación al mundo. Demasiadas coincidencias, el plan maravilloso de Dios que se entreteje así en la historia. La redención que comenzó con una sandalia en la puerta de una ciudad culmina con un niño en un pesebre, recibiendo un nombre que significa Dios salva. Entonces, cuando leemos esta historia, o sería más correcto decir estas historias, la genealogía adquiere su propio peso y deja de ser aburrida. Se convierte en una gran historia de fe, de confesión de fe. Dios va escribiendo su historia, una historia sublime, con un propósito superior, pero entretejida en personas reales, con muchas carencias, deficiencias, errores, indignidades. Con migrantes, con viudas, pero también con hombres justos, cuya justicia no es una actitud legalista que no decide por su justicia cerrar los ojos cuando alguien está con carencias. Con hombres justos que deciden mirar a los ojos a los que necesitan ser cubiertos por la gracia. Y aquí está la invitación final. Nuestra historia también importa, con sus quiebres, con sus silencios, con sus pequeñas fidelidades, a veces muy pequeñas. El inicio de esta historia en Mateo no está finalmente cerrado, porque la historia se sigue escribiendo. Y misteriosamente también esta historia nos incluye a los que estábamos excluidos. Como podemos observar, llegar al relato del nacimiento de Jesús ha sido un largo trayecto, tan largo que nos llevó hasta Jesús antes de Jesús, en el principio de todas las cosas. Y ya en Mateo leemos el anuncio del nacimiento de Jesús, una estación más cercana. Pero ahora el anuncio se le ha dado a José. Y estamos ya a un pasito de que lleguemos al nacimiento de nuestro personaje central, el que es el centro de toda esta serie, Jesús de Nazaret. Para que vayamos terminando nuestra meditación de hoy, les comparto una frase memorable. Un gran pensador cristiano, C.S. Lewis. Él nos compartió una frase que tiene que ver con los milagros. Y dice así: la encarnación
es el gran milagro. Si creemos en ella, todo lo demás se vuelve posible. A partir de aquí, creer hace la diferencia. Terminemos como hemos hecho los días anteriores, con preguntas que nos lleven de la reflexión a la aplicación. Y en este caso, este fin de semana, creo que las preguntas son muy buenas para poder quedarnos un poquito más pensando con calma en lo que la palabra nos ha enseñado. Primera pregunta: ¿qué quiebras o momentos de vulnerabilidad en tu vida puedes reconocer como parte del camino donde Dios obra, incluso cuando esto parecía imposible? Dice una expresión en la que yo creo que es totalmente acertada: Dios no desperdicia nuestras heridas. Tu vida y la mía no es una línea recta ascendente, ojalá fuera así. En realidad es una curva S que tiene ascensos y descensos, a veces prolongados descensos y pequeños ascensos. En esos momentos de descenso, de vulnerabilidad, de quiebras, es importante reconocer dónde está Dios obrando. ¿Cuál es la acción que te sugiero? Toma hoy un momento para escribir o meditar sobre una situación que creías perdida y considera cómo Dios podía estar obrando en ella, como lo hizo con Ruth. Ruth no tenía futuro, pero el Señor cambió su historia y la cambió en una dimensión extraordinaria. Segunda área de reflexión y de acción: ¿de qué manera tus decisiones diarias pueden reflejar la justicia compasiva de vos o la justicia protectora de José hacia aquellos que necesitan ser cuidados o protegidos? ¿Qué te sugiero? Identifica a alguien cercano a ti que necesite, como Ruth o María, apoyo o misericordia esta semana, y haz un acto concreto que lo ayude y respete su dignidad. Esa persona puede estar tan cerca de ti que comparte su techo contigo. Y a veces nos es más fácil reaccionar con misericordia al lejano que al cercano. Tercera pregunta: si Dios obra a través de personas comunes y decisiones pequeñas, ¿qué acción concreta puedes tomar hoy para formar parte de su historia de redención? Hechos que estén alineados, por pequeños que estos sean, en el propósito redentor del Señor. Te sugiero que hoy escojas un pequeño gesto de fidelidad o de valentía, aunque parezca insignificante y silencioso, pero que puede impactar a otros. Esas acciones pequeñas, que a veces son tan pequeñas como un buenos días, y que compromete a que esa vida pueda influir para bien en los demás. Así que la invitación es que tú anotes este compromiso y lo puedas realizar en alguno de tus próximos días. Por lo pronto, aquí llegamos al final de esta semana. Espero que esta serie esté siendo de bendición para ti. Seguimos el próximo lunes porque el domingo tenemos descanso de la serie, pero tenemos día de proclamación de la palabra. Y en mi caso será el segundo mensaje de la serie y vamos a abordar justamente el nacimiento de Jesús. Por lo pronto, un abrazo muy cariñoso.